Doctora Núñez, nuevamente un agradecimiento por aceptar de última hora agregarse al Congreso. Bueno, continuando con el programa, seguimos con novedades en el tratamiento adyuvante en cáncer de recto por el doctor Germán Calderillo, que es el coordinador de la Unidad Funcional de Tumores Esófago-Gástricos y Colorectales del Instituto Nacional de Cancerología. Les recuerdo, por favor, ir haciendo sus preguntas para la mesa redonda del final. Doctor Germán Calderillo. Una de las dificultades que tenemos en el manejo de pacientes con cáncer de recto es, pues, básicamente, como le mencionaba Horacio, es desde el punto de vista anatómico. Y ahí lo que tradicionalmente hacemos es que todo lo que se aplica para cáncer de colon, lo quisiéramos trasladar y transportarlo a lo que es cáncer de recto, pero es muy diferente desde el punto de vista anatómico. Y para nosotros significa cerca del 46-47% de nuestros enfermos tienen la localización en el recto, y donde sabemos que se requiere de un manejo multidisciplinario. Aquí sí requiere una amplia comunicación entre el grupo quirúrgico con el servicio de radioterapia y oncología médica. Y si bien desde que yo llegué al instituto he escuchado que la cirugía es la pieza fundamental en el tratamiento, pues en cierta parte tienen razón, pero la colaboración de los no quirúrgicos también es fundamental. Ya fue en el año de 1990 en el cual se estableció que el tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia era estándar en todos los pacientes llevados a cirugía de cáncer de recto. Y en aquellos años se argumentó que todos los pacientes con margen circunferencial positivo, que tuviera perforación del área tumoral o que se considera como un paciente de alto riesgo para recurrencia, hablando de la penetración en la pared intestinal, que es T3 o T4, o la presencia de ganglios linfáticos regionales, era candidato a un manejo adyuvante. Y también se estableció que el tiempo ideal eran 6 meses a base de fluoropirimidinas y en combinación con radioterapia. Entonces, en 1990 el tratamiento estándar adyuvante era con quimio y radioterapia concomitante. Esto dio pie a algunas modificaciones, y este es un estudio alemán donde compararon la quimioterapia radioterapia preoperatoria contra la quimioterapia radioterapia postoperatoria. Entonces, a un buen número de pacientes fueron aleatorizados a llevar a una cirugía radical de entrada, llevados a la combinación quimio-radio o quimio-radio cirugía, terminando con quimioterapia adyuvante durante 4 ciclos. El resultado en aquel entonces, bueno, publicado en el 2000 y actualizado en el 2012, es que existe una diferencia significativa en cuanto a la recurrencia local. De los pacientes que recibían quimioterapia y radioterapia postoperatoria, de tener una recurrencia del 10% contra el 7% cuando el tratamiento era preoperatoria, aunque la supervivencia global, la recurrencia a distancia, fue prácticamente la misma. En otra publicación en el 2009, haciendo básicamente la misma temática, comparar quimio-radioterapia postoperatoria contra preoperatoria, pues ellos demostraron que existe una diferencia en cuanto a sobrevida libre de enfermedad a favor de la quimio-radio preoperatoria, 64 versus 53%, así como una diferencia también en supervivencia, al menos limítrofe, 74 versus 65%. Estos 2 estudios confirmaron que si uno iba a iniciar el tratamiento para cáncer de recto, tenía que ser quimio-radio preoperatoria seguido de una cirugía radical. Las ventajas de hacerlo antes de que sean operados es que tiene algunos puntos relevantes. Primero, como se inició en los primeros estudios, es incrementar la preservación del esfínter anal. Ha habido algunas controversias al respecto, pero en general sí se considera como un punto importante. Con el tratamiento neoadyuvante se reduce el tamaño tumoral y por consiguiente la mayor posibilidad de resección de la enfermedad. Cuando se va a radiar antes de la cirugía, el tejido se encuentra mejor oxigenado y por consiguiente es posible que tenga una mayor sensibilidad al tratamiento preoperatorio. Se tiene una menor toxicidad comparativamente con el tratamiento postoperatorio, menor porcentaje de recurrencia local
y en uno de los estudios una mejor supervivencia libre de enfermedad. Y como una posible desventaja es que seguramente estaríamos sobretratando algún grupo de pacientes que no fuesen candidatos al manejo con radioterapia. Entonces, en la actualidad, pues sabemos que gran parte de los enfermos con cáncer de recto los tendremos que llevar a una combinación de quimio-radio preoperatoria, complementarlos con una cirugía radical en la cual se incluye la excisión total de mesorrecto y de acuerdo a las guías que existen, deberíamos de darles quimioterapia adyuvante a completar 6 meses. Pero ahí es donde entra la controversia. En realidad, todo se traslapa de lo que sucede en cáncer de colon. Y en los diferentes lugares del mundo, pues, todos coincidimos que sí, debemos de dar quimioterapia adyuvante, pero hasta recientemente no existía una evidencia científica que avalara, al menos en cáncer de recto, el tratamiento postoperatorio. Tratando de justificar lo que normalmente hacemos de dar manejo postoperatorio después de quimioradio, en este análisis publicado en el 2007, se incluyeron más de 3,000 enfermos con cáncer colorectal, de los cuales únicamente el 29% correspondió al cáncer de recto. Fueron aleatorizados después de manejo de quimioradio, algunos de ellos cirugía, fueron autorizados a recibir 5-fluoracilo ácido folínico por 6 ciclos versus observación. Y esos fueron los resultados. Aparentemente, una menor recurrencia local del grupo de pacientes que recibió quimioterapia adyuvante y una tendencia y mejoría en cuanto a supervivencia global del grupo de pacientes que recibían quimioterapia adyuvante. La dificultad de este estudio, esta publicación, es que pues tiene muchas debilidades, iniciando porque únicamente el 20% de los enfermos de cáncer de recto recibieron manejo neoadyuvante con quimioradio concomitante, y únicamente el 28% de ellos recibieron quimioradio adyuvante. Entonces, dado las limitaciones científicas, pues prácticamente este estudio no pasó a ser una posible justificación del manejo de quimioterapia adyuvante. En cuanto a su análisis y viendo los riesgos de recurrencia, pues posiblemente sí exista para pacientes con etapa 2 y etapa 3 la posibilidad de agregar el tratamiento adyuvante. Pero ya para ese entonces, aún sin evidencia científica del manejo adyuvante en cáncer de recto, pues fue publicado en el 2011 un nomograma para poder calcular el porcentaje de recurrencia local y la supervivencia libre de enfermedad como supervivencia global. Y de acuerdo a este nomograma, como vienen aquí en las gráficas, apoyan el uso de quimioterapia adyuvante independientemente de que el paciente haya o no recibido quimioterapia y radioterapia preoperatoria. Y aparentemente con este cálculo se demostró que existe un beneficio en lo que es el control local, en el control básicamente, y en cuanto a supervivencia global. Entonces, si nos basáramos en este nomograma, pues estaríamos justificados a dar un tratamiento con quimioterapia adyuvante, aunque sin evidencias en cuanto a estudios fase 3. Pero en la actualidad, y tratando de pues, resolver la pregunta de que si efectivamente los enfermos que son manejados con quimioterapia y radioterapia preoperatoria llevados a una cirugía radical, debemos o no darles, independientemente del reporte histológico, una quimioterapia adyuvante. Existen 4 publicaciones, o al menos 4 trabajos, 3 de ellos son fase 3 y 1 fase 2, tratando de justificar y de contestar esta pregunta. El primero de ellos es un estudio europeo, el EORTC 22921, en el que incluyeron más de 1,000 enfermos, en un diseño fase 3, en el cual se agruparon en 4, y básicamente es comparar 5-fluoracilo-leucovorin versus observación en el periodo adyuvante. El segundo estudio es un estudio alemán de más de 1,200 enfermos, en el cual compararon 5-fluoracilo versus oxaliplatino-fluoracilo en situación adyuvante. El tercero es en un estudio chino, el ADORE, de 321 enfermos, en el cual compararon también oxaliplatino. Y el cuarto, el estudio alemán y algunos otros países europeos, el PETAT-6, donde compararon capacitabine versus capacitabine oxaliplatino. Y dándole la información de cada uno de estos 4 estudios, el primero de ellos
primeramente publicado en el 2006, todos los pacientes con cáncer de recto, adenocarcinomas, etapificados con T3 o T4 o con ganglios positivos, fueron aleatorizados a 4 brazos, recibir únicamente radioterapia, cirugía y observación, quimio-radio, cirugía, observación, radioterapia, cirugía, quimioterapia adyuvante o quimio-radio, cirugía, quimioterapia adyuvante. Y estos fueron sus resultados. En cuanto a lo que es la sobrevida libre de enfermedad, comparando lo que es quimioterapia postoperatoria contra observación, pues no hubo ninguna diferencia significativa, fue de 58 versus 52%, con una P no significativa. Y en cuanto a supervivencia global, como ustedes lo ven en la gráfica de la derecha, de quimioterapia postoperatoria versus no quimioterapia, con una 77 versus 73%, pero con una P de 0.12. Y en cuanto a ver si la radioterapia versus contra quimio-radioterapia en cuanto a supervivencia global, de acuerdo a este estudio, pues no hubo diferencia, fue 65 versus 65.8, sin diferencia estadística. La única diferencia que aportó este estudio es que el grupo de pacientes que únicamente recibió radioterapia y cirugía fue que tuvo un mayor porcentaje de recurrencia local. Fue 17% versus 8 o 9% con los otros 3 brazos. Esa fue la única diferencia en este estudio. Y en un año después, un subanálisis del estudio, tratando de buscarle alguna justificación a esta clasificación de 4 brazos, observaron que el grupo de pacientes que después de quimio-radio se etapificaban como T0, T1 o T2 y recibían quimioterapia adyuvante, aparentemente les iba mejor comparativamente si se dejaban en observación. Contrariamente con el grupo de pacientes que era T3 y T4, que recibían quimioterapia versus observación, no existía ninguna diferencia. Pues aparentemente el único brazo de posible beneficio del uso de quimioterapia adyuvante era en los que posteriormente por patología se etapificaban como T0, T1 y T2. En un análisis posterior y tratando de, como le digo, de justificar, pues tanto en supervivencia global como en sobrevida libre de enfermedad, el único grupo que se benefició es el T0 a T2. Entonces, los autores concluyen que el único grupo de pacientes que se pudiese beneficiar era aquellos que tenían T0 a T2. Aunque existieron algunas observaciones que eran un menor porcentaje de los pacientes, que los grupos no estaban equilibrados en este subgrupo de pacientes y que únicamente los que se beneficiaban era del grupo de pacientes que recibían radioterapia preoperatoria. Si esto en realidad fuera cierto y lo pudiésemos aplicar a la realidad, ¿qué pasa con aquel grupo de pacientes que después de quimio-radio preoperatoria se presentan con respuesta patológica completa? Lo que hemos visto en otras patologías, sabemos que el grupo de pacientes después del manejo neoadyuvante y que tienen respuesta completa patológica, aparentemente les va mejor. Y eso se aplica a varias patologías. Entonces, en esta revisión del Anderson, de 725 pacientes con adenocarcinoma de recto, que fueron etapificados preoperatoriamente como T3, T4 con ganglios positivos, y que todos recibieron quimioterapia y radioterapia preoperatoria, básicamente con 5-fluoracilo o capacitabine, analizaron qué pasaba en el reporte de patología. El 18% tuvieron respuesta completa patológica, el 29% tuvieron lo que ellos catalogaban como respuesta intermedia, que tuvieron T1 o T2 ganglios negativos, y el 53% tuvieron una mala respuesta, todos aquellos que tuvieron T3, T4 o ganglios positivos. Y entonces vieron qué pasaba en cuanto a su supervivencia libre de recurrencia y su supervivencia global. Entonces, primero estos son las gráficas en sobrevida libre de recurrencia y en recurrencia acumulada. Y obviamente, como era de esperarse, el grupo de pacientes que tuvieron respuesta completa patológica, pues es obvio que iban a vivir más en cuanto a sobrevida libre de recurrencia, y a 5 años fue del 90%, muy superior al 58% cuando tenían ganglios positivos. Esto es la incidencia acumulada, tiene mayor porcentaje de recurrencia el grupo de pacientes que se consideraban como pobre respuesta.
Y si lo vemos por etapificación prequirúrgica, el grupo que más se benefició de tener una respuesta completa patológica son aquellos pacientes con etapa 3 preoperatoriamente. Entonces, si esto es parte de lo que hacemos y lo queremos traspolar al resultado del estudio de la ORTC, pues donde ellos dijeron que el único grupo de pacientes que se pueden beneficiar de quimioterapia adyuvante son los T0, N1, T1, T2, pues va muy en contra de lo que normalmente sabemos. Entonces, aquí donde queda la duda, si efectivamente este subgrupo de pacientes con buena respuesta a la quimio-radio preoperatoria se puedan beneficiar de un manejo adyuvante. Lo que sí es que la mayoría coincidimos es que si un paciente después de quimio-radio preoperatorio y tiene en la enfermedad, en el análisis residual un T3, T4 o ganglio positivo, pues es el peor grupo de pacientes donde seguramente ahí sí tendremos que investigar más el manejo adyuvante. Esta es la actualización en el 2014. El único grupo menos favorecido es el grupo de pacientes que son manejados exclusivamente con radioterapia, cirugía, observación. Esta es la curva de sobrevida libre de enfermedad. Como le digo, el grupo menos favorecido es el que únicamente recibe radioterapia y cirugía. Y si uno lo ve en cuanto a porcentajes, y el principal dato de este estudio, en los diferentes reportes, es que existe una mejor recurrencia o menor recurrencia local en el grupo de pacientes que se les incorporó radioterapia, ya sea antes o sea después. En un análisis para fines prácticos no hubo ventaja en sobrevida libre de enfermedad como ventaja en supervivencia global. Entonces la conclusión, después de 6 años, 8 años de evolución, es que con este estudio existe un mejor control local cuando agregamos quimioterapia al manejo de radioterapia preoperatoria. Y que la quimioterapia adyuvante no mejora la sobrevida global ni la sobrevida libre de enfermedad. El segundo estudio, un estudio alemán fase 3, en el cual metieron pacientes con adenocarcinoma de recto, todos fueron perfectamente tapificados y quedaron con T3, T4 o ganglios positivos. Y se le autorizaron a recibir el manejo preoperatorio, quimio-radio con 5-fluoracilo, cirugía y 5-fluoracilo en adyuvancia por 4 ciclos, y lo compararon con la incorporación de oxaliplatino, quimio-radio con oxaliplatino, fluoracilo y adyuvancia con oxaliplatino. Su principal objetivo fue la supervivencia libre de enfermedad. Y estos fueron sus dos gráficas principales, lo que es la sobrevida libre de enfermedad, con una ventaja a favor del grupo de pacientes que recibió oxaliplatino, tanto a 3 años como a 5 años, con una diferencia absoluta del 4%. Lo que sí no se demostró es que la sobrevida global es prácticamente la misma si utilizamos oxaliplatino o si utilizamos únicamente el 5-fluoracilo. En su análisis, básicamente los únicos que salieron favorecidos fue la sobrevida libre de enfermedad, pero la mayoría de los puntos que se analizaron prácticamente fue aplicado en todos ellos, tanto la tipificación patológica de T como de N. Y la conclusión de los autores es que la quimioterapia adyuvante con oxaliplatino mejora la sobrevida libre de enfermedad comparativamente contra 5-fluoracilo. No hay una diferencia en cuanto a supervivencia global y toxicidad tolerable. El tercer estudio es el estudio ADORES, un estudio chino de 322 enfermos con las mismas características a los estudios anteriores de pacientes con localmente avanzado de cáncer de recto. Fueron autorizados después del manejo neoadyuvante y cirugía a recibir 5-fluoracilo leucovorin por 4 ciclos o Folfos modificado 8 ciclos, los 4 meses de tratamiento. En cuanto a sobrevida libre de enfermedad, fue mejor para el grupo de pacientes que recibió oxaliplatino con una P de 0.047, 71 versus 63%, a favor del grupo de pacientes que recibió oxaliplatino. En los pacientes que eran de etapa 3, también con una P significativa, a favor del grupo que recibió oxaliplatino. En pacientes con etapa 2, ahí sí no hubo diferencia, si damos oxaliplatino o no damos oxaliplatino, aquí no hubo una P de 0.47. Y en cuanto a supervivencia global,
fue del 95% para el grupo de pacientes con oxaliplatino versus 85% para el grupo de solo 5-fluoracilo, donde también este estudio sí demostró ventaja. Todos los autores dicen que entonces con esto sí existe una ventaja de dar quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino en cuanto a sobrevida libre de enfermedad comparativamente con solo 5-fluoracilo, y que si bien, aunque se requiere un poco más de tiempo para confirmar la ventaja en supervivencia global, pero ellos confirman que es posible que sí sea ya, pues lo podemos considerar como parte del estándar. Y ya por último, el estudio PETAD, que el 06 que fue presentado desde el año pasado y actualizado en ASCO y en ESMO de este año, es otro estudio donde la mayoría de los investigadores son alemanes, donde ellos comparan el uso de quimioterapia en combinación con radioterapia, pero un brazo con capecitabina y el otro brazo capecitabina oxaliplatino. Reciben manejo neoadyuvante, cirugía radical y posteriormente quimioterapia adyuvante. Igual los mismos criterios en relación a los estudios anteriores. De los puntos relevantes y lo que más les quiero resaltar es que la sobrevida libre de enfermedad a 3 años fue prácticamente la misma. 74.5% para el grupo de capecitabina contra 73.9% para el grupo de capecitabina oxaliplatino, con algunas diferencias en cuanto a preservación del esfínter anal, pero sin mucha relevancia estadística. Los autores concluyen que no existe ninguna ventaja del uso de quimioterapia adyuvante a base de oxaliplatino. Entonces, con estos estudios, fase 1, fase 2 y 3, fase 3, en realidad tenemos el fundamento científico como para seguir ofreciendo la quimioterapia adyuvante a este grupo de pacientes. Pues estrictamente no. Pero vean lo que sucede en una recopilación de datos en Estados Unidos, recopilada por la NCCN. Hicieron un cuestionario a una gran cantidad de médicos en diferentes hospitales, y de 1.193 pacientes con cáncer de recto, vieron si efectivamente se les daba quimioterapia adyuvante o no después de quimio-radio neoadyuvante. Y sorprendentemente, el 83% de los médicos sí ofrecieron la quimioterapia adyuvante a sus pacientes, independientemente de que bueno, al menos en ese tiempo no existía el fundamento científico para indicarlo. Y la respuesta era que en las guías estaba establecido que sí se debía de dar. Por eso los médicos en Estados Unidos sí lo daban porque está en la guía, aunque no haya fundamento científico. Y únicamente el 4% de los pacientes no se les recomendó quimioterapia adyuvante. O sea que nada más el 4% de ellos, de los médicos, se basó en la evidencia científica. Conclusión: la quimioterapia adyuvante indicada en pacientes sin haber sido manejados con tratamiento neoadyuvante está más que al menos justificado, tiene un poco más de fundamento. Los parámetros son los mismos, no se han modificado, y el tratamiento estándar es radioterapia, quimioterapia 6 meses a base de una fluoropirimidina. La dificultad radica en si el paciente recibió quimioterapia y radioterapia preoperatoria. Si nos apegamos a las guías, todavía las guías actualizadas dicen que todos los enfermos que reciben quimioterapia y radioterapia preoperatoria llevados a una cirugía radical, todos deberíamos de darles quimioterapia adyuvante. Pero esos son los estudios que ya les presenté. El primero de ellos dijo que no había utilidad dar quimioterapia adyuvante. El segundo dijo que sí había ventaja en sobrevida libre de enfermedad y supervivencia global, pero comparando oxaliplatino versus 5-fluoracilo. El tercero, ventaja en sobrevida libre de enfermedad, y el cuarto dice que no hay utilidad. Entonces tenemos 2 en contra y 1,5 a favor. Por consiguiente, la conclusión tendrá que ser personalizada. Y aquí lo que yo les puedo decir es que el uso de quimioterapia adyuvante en pacientes con T0, T1 o T2 después de quimio radio preoperatoria es el grupo que es todavía más cuestionable. En la actualidad, al menos desde el punto de vista personal, es posible que este grupo de pacientes no deben de llevar quimioterapia adyuvante. Donde sí puede haber beneficio es en el grupo de pacientes que después de quimio radio preoperatoria la etapa sea un T3, T4 o ganglios positivos. Y entonces aquí sí tendríamos que tener más estudios para poder justificar la incorporación de los diferentes esquemas de tratamiento. Muchas gracias.